Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. A nosotros nos interesó, realmente nos sorprendió en positivo esta posición del jurista Juan Pablo Albán. Y naturalmente que fue entrevistado por Patricia Estupiñán. Ustedes ya podrán ver de cuerpo entero a la entrevista, la plática que mantuvieron, entiendo que telefónicamente, hasta el lugar de residencia circunstancial o educativa de el señor jurista Juan Pablo Albán. Hablaron efectivamente sobre Assange, el Consejo de Participación Ciudadana, la corrupción rampante. La corrupción no solo es de los operadores políticos, se manifiesta en la nota de Patricia Estupiñán, la colega periodista, a la que apelamos nosotros para solicitar unos teléfonos en el exterior, en donde se encuentra cumpliendo una importante jornada académica el doctor Juan Pablo Albán. Bueno, lo que aquí se dice es que la corrupción no solo es de los operadores políticos, que mientras no entendamos que esa viveza criolla de sacar partido a todo para beneficiarme, también es corrupción. Ahí no habrá cambios. En un perfil periodístico se definió a Juan Pablo Albán, catedrático de posgrado del Colegio de Leyes de la Universidad San Francisco de Quito, como el campeón de los derechos humanos. Y además le dicen que es el sucesor de Elsie Monge. Así lo caracteriza la compañera Patricia Estupiñán del magazine Vistazo. Albán trabajó por muchos años en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de regreso a Ecuador durante la última década. Asumió casos contra la administración de Rafael Correa. Algunos de los más visibles fueron la defensa de 151 cubanos que fueron deportados a la isla, a pesar de que entre ellos había muchos disidentes políticos. El de Manuela Pico, más bien, pareja del dirigente Yacu Pérez, ustedes recuerdan, cuya visa fue revocada, y estamos acordándonos también del capitán Diego Vallejo,
quien denunció el espionaje que ocurría desde la Secretaría Nacional de Investigación, la SENAIN. Después de un año sabático en el cual preparó su disertación para obtener un doctorado en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, el doctor Albán dialoga con Vistazo sobre temas de trascendencia. El caso Assange, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la corrupción y control como eje de cultura ecuatoriana. ¿Debió Ecuador conceder asilo a Julian Assange? Le pregunta Patricia. El doctor responde: según las normas jurídicas que regulan el asilo diplomático, no debió concedérsele. Se lo concede a personas por delitos vinculados a la administración pública, donde puede haber persecución política. No era el caso del señor Assange, quien era requerido por la justicia sueca por un delito común como son los delitos sexuales. En ese momento había rumores, pero ninguna evidencia, una evidencia, digamos que dura, de que podía ser enjuiciado por acciones ejecutadas por Wikileaks. Al no poder justificar el asilo, se busca razones de carácter ideológico o de apoyo a la libertad de expresión. ¿Considera a Julian Assange un periodista?, le pregunta a Patricia. Y Albán dice: no. Tenemos que marcar una diferencia entre los trabajadores de la comunicación social y quienes, como Assange, se encuentran en la búsqueda de informaciones en Internet. Ese es un hacker o un activista cibernético que lo que busca, hasta cierto punto, es una suerte de extorsión a gobiernos a partir de la publicación de información privada o de información protegida por ser un secreto para la seguridad nacional. ¿Y qué ventaja podría haber conseguido Ecuador al asilarlo, al otorgarle el asilo? Bueno, dice Albán, creo que lo que hubo fue una estrategia de Rafael Correa. Una estrategia de Rafael Correa para tratar de alinearse con la defensa de la libertad de expresión. Porque una de las mayores críticas contra su régimen fue precisamente como había coartado la libertad de expresión del ciudadano común, de nosotros los comunicadores sociales, de ustedes las organizaciones civiles, de los opositores públicos, muchos de los cuales me están escuchando. Esto se evidenció, por ejemplo, con el riesgo de que algunos medios de comunicación se les retiren sus frecuencias, la persecución judicial a líderes de opinión y la criminalización de la protesta social. Querría contrarrestar esa demostración pública de que poco efecto con la libertad de expresión defendió a un individuo altamente impopular con ciertos gobiernos, pero que estaba, entre comillas, luchando por cuestiones de interés público, lo que ya le hacía discutible. ¿Cómo le parece esta interpretación a las propias respuestas de Correa de parte del doctor Albán? Le preguntamos al respetabilísimo Julio Echeverría. Entrevistado, muy buenos días, señor doctor.
No sé si ha revisado, creo que en próximas horas entrará a circulación la revista Vistazo último número y ahí ustedes tendrán la oportunidad de verificar estos acertos. Pero en todo caso, estas primeras opiniones del doctor Albán, ¿cómo las considera el señor doctor Julio Echeverría, un sociólogo de gran performance académica? Tenga la bondad, doctor. Gonzalo, muchas gracias por la invitación a comentar este tan importante, interesante tema. Yo creo que no he revisado la entrevista a la cual usted hace referencia, pero he estado atento sobre el seguimiento del fenómeno Assange, llamaría yo así, dado que el caso Assange nos convoca a una reflexión profunda sobre algunos aspectos que caracterizan a la comunicación en el momento actual, en la vida cotidiana de las gentes, en la utilización de información por parte de sectores interesados, muchas veces por el mismo funcionamiento de las lógicas de poder. Entonces, creo que en realidad reviste importancia. Creo que el caso Assange nos pone frente a la necesaria reflexión sobre qué es comunicar ahora, qué es hacer periodismo, en un contexto en el cual la sociedad se tiende a complejizar mucho por la presencia de nuevas fuentes de información y por la presencia de nuevas lógicas de circulación de la información determinadas por la revolución tecnológica, por la presencia masiva de las redes sociales, ¿sí? Y en ese contexto por la presencia de estas operaciones de hackeo o de penetración en la privacidad de la información de los ciudadanos y por la penetración también en la información antes sigilada y antes blindada de los distintos estados nacionales. En ese contexto sería importante plantear cuál ha sido la función de Assange y cuál fue su situación, más allá de las condiciones jurídicas que explican o que permiten el asilo político al cual él acudió y respecto del cual el presidente Correa intervino en su momento. Respetable Julio, yo quería insertar, digamos, esta visión que tiene el entrevistador. Dice en el interés público, o la editora, más bien Patricia Estupiñán, en el interés público Assange no estaban regímenes en la cabeza de Assange, no estaban regímenes como por ejemplo el de Vladimir Putin de la Rusia, cuestionado también por violaciones de derechos humanos. Esto le pregunta a Patricia a Assange, a Juan Pablo Albán, y el jurista ecuatoriano dice, así es, no hizo nada a pesar de las denuncias en su contra. Es más, le pregunta Patricia, a la luz de lo que se conoce hoy, que la embajada fue usada como un centro de espionaje, ¿hizo bien el presidente Moreno en retirar el asilo y entregarlo? En sus declaraciones durante la visita del secretario de Estado Mike Pompeo, el presidente Lenín Moreno sostuvo que hay pruebas del espionaje que hacía Assange desde la embajada. Sí las hay. Es una acción gravísima. Debió entregarse a Assange, pero cumpliendo ciertos pasos jurídicos que por la presión local del gobierno no cumplió, dice el jurista entrevistado por Patricia Estupiñán. Creo que no pidió suficientes garantías
para que no sea extraditado a Estados Unidos y se debió retirarle primero la nacionalidad ecuatoriana. Hasta ahí otra parte de las respuestas, Julio Echeverría. Sí, Gonzalo. Creo que más allá del análisis jurídico, que por supuesto es pertinente, creo que el caso Assange nos revela, como decía hace un momento, las condiciones de complejidad en las cuales se produce la comunicación social y, por lo tanto, replantea en alguna forma el rol del periodismo, al menos como tradicionalmente venía siendo concebido. El caso Assange refleja, yo diría, unos dos momentos muy significativos en la emergencia o la presencia de las tecnologías de comunicación, en la circulación de ideas, en la circulación de opiniones y, por lo tanto, en la producción del interés público. Un primer momento en el cual Wikileaks aparece y la figura de Assange aparece en realidad como el paradigma o el representante de la transparencia informativa frente a cualquier tipo de blindaje o cualquier tipo de frontera o de muro que se pueda interponer entre quienes producen la información y el público que debe acceder a esa información. Entonces, la figura de Assange fue la figura del apóstol, diríamos, de la transparencia frente a los poderes ocultos. Y en ese sentido apareció como una figura de democracia abierta, a la cual debía ser premiada, incluso más allá del trabajo del periodismo, que estaba siendo en alguna medida encapsulado, controlado por el poder estatal, en definitiva, porque es el poder estatal el que regula las normas, el que regula las leyes, y es el que impide o posibilita determinados comportamientos, en este caso del periodismo. Assange irrumpe sobre esos blindajes interpuestos por los estados y mediante operaciones de hackeo penetra en esos blindajes y permite que el público pueda acceder a información que estaba encapsulada, que estaba cerrada al conocimiento público. En este sentido, entonces, en una primera fase, Wikileaks y Assange se presentan como los paradigmas de la transparencia informativa y en ese sentido, pues, como defensores del interés público por acceder a la información. En un segundo momento, en cambio, y esto es clarísimo en la figura misma de Assange, refleja también el otro lado del uso de la tecnología, es que los mismos poderes pueden utilizar la tecnología con fines de generar impactos políticos desde sus propias perspectivas de poder. Y es lo que termina haciendo Assange, el momento en el cual se alinea con ciertas fuerzas para incidir en determinados procesos políticos y a través de su operación de hackeo generar efectos que pueden favorecer a unos en detrimento de otros. En ese momento se abandona esa función inicial o ese rol que asumió inicialmente Wikileaks y Assange de apóstoles de la transparencia y se pasa a una segunda función que es la función de la manipulación de la información con fines de generar enemigos o de generar impactos que favorezcan a un grupo o a una coalición de fuerzas, como en este caso la alianza que implícitamente lo hace con Putin y que en alguna medida es impulsada, avalada, soportada por la embajada ecuatoriana y por la política internacional del presidente Correa. Entonces creo que estamos frente a un proceso de complejización en el uso de la información que inicialmente aparece como una función o una operación de transparencia que fortalece la capacidad del público de acceder a información. En un segundo momento estamos frente a una operación de manipulación de la información a través de operaciones tecnológicas de hackeo. Entonces, ¿a qué nos conduce esta reflexión? Nos conduce a que
lo fundamental aquí está en la capacidad que tenga el público, esto es, el actor social, de saber filtrar con su misma capacidad cognitiva, con su misma capacidad de conocimiento, poder filtrar qué información, qué fuentes están por detrás de las opiniones que se emiten por parte de quienes circulan ideas y circulan opiniones en las redes sociales. Creo que lo que nos plantea ahora es una alta exigencia para un público, para una ciudadanía que tiene capacidad cognitiva y crítica de discernir qué es lo que favorece al interés público y qué es aquello que está yéndose en contra de ese interés público. Sí. Exige, por ejemplo, de sociedades mucho más maduras en su misma capacidad de acceso a las redes sociales, exige de actores o de ciudadanos con mucha mayor capacidad de utilizar las tecnologías de la comunicación y las redes sociales, algo que ahora en este momento se ve aún como un proceso lento, un proceso que no termina de definirse. Esto es, si nosotros pensamos cómo las nuevas generaciones están utilizando las redes sociales, por ejemplo, nos damos cuenta que estas nuevas generaciones están invadidas por una circulación de información que no necesariamente favorece el interés público. Y se trata de una ciudadanía en alguna medida desprovista de elementos críticos como para poder discernir. Eso es cierto. Qué comunicación es aquella que favorece sus propias necesidades de realización en el ámbito de lo público. Sí, Julio. Entonces, yo diría, más allá de la juridicidad de si Assange se cumplieron los requisitos legales para que se proceda a su asilo, o de la misma circunstancia de la biografía personal de Assange en este momento, creo que lo que nos invita a reflexionar es cuál es el papel de las tecnologías de información en la construcción del interés público. Y aquí lo que nos conduce no es tanto a establecer cortapisas, a establecer controles jurídicos por parte de los estados para saber hasta dónde se puede acceder o para proteger la privacidad de los ciudadanos. No hay cortapisa que pueda interponerse a la capacidad de penetración de las tecnologías. Hasta que tú tengas en tus manos un ejemplar del magazine a vistazo y tengan nuestros oyentes, me permito insertarte la pregunta o comunicarte la pregunta que en verdad el que le inserta es Juan Pablo Albán al entrevistado. ¿Piensa que será extraditado a Estados Unidos? ¿Piensa usted, Juan Pablo, que será extraditado a Estados Unidos y cuál cree que será su destino? Le pregunta. Y él responde, claro que va a ser extraditado y enfrentará procesos judiciales. Pero debido al perfil de Assange, no creo que sea condenado. No creo que será condenado a penas demasiado drásticas, porque Estados Unidos tratará de dar una demostración de magnanimidad en su caso, pero lo juzgarán y encarcelarán. Supongo además que la decisión de extradición, como que está próxima, calcula el jurista ecuatoriano, que nos iba a atender, pero que tú lo estás de alguna manera reemplazando con tu caracterizada voz, conocimiento y talento. Muchas gracias por ello. ¿Qué opinas de que se piensa que será extraditado a Estados Unidos y cuál cree que será su destino? Esta respuesta es contundente. Será extraditado y enfrentará procesos judiciales, pero debido al perfil de Assange, no creo que sea condenado a penas demasiadamente drásticas. ¿Cuál es, en cambio, tu punto de vista
Sí, yo Julio. coincido con la respuesta del jurista Albán en el sentido de que para los Estados Unidos se presenta un dilema que deberá ser resuelto de la manera más adecuada. Esto es, por un lado, para los Estados Unidos, para la juridicidad incluso de los Estados Unidos, la defensa del derecho a la información es un valor fundamental, pero al mismo tiempo la defensa de su soberanía frente a la intervención de un operador que hackea su información reservada o clasificada y que penetra y vulnera la soberanía del Estado, del mega Estado norteamericano, ¿sí? Es también un delito. Entonces, para los Estados Unidos, la complejidad reside en sopesar qué es lo que defiende o sus principios fundamentales de libertad de acceso a la información o su soberanía en el impedir o el sancionar a quien osó penetrar en la información reservada, que es una información soberana del Estado norteamericano. Creo que ambos principios tienen igual validez, pero seguramente el primero, esto es la defensa de la libertad de acceso a información, va a pesar para que la posible condena que se establezca hacia Assange no sea extralimitada, esto es, no sea exagerada. En ese sentido entiendo la respuesta del jurista Albán. Se conecta entonces con esta ambivalencia que caracteriza la comunicación en el mundo actual. Por un lado, las tecnologías permiten acceder a cualquier tipo de información. Las tecnologías nos permiten vulnerar cualquier tipo de encriptamiento, cualquier tipo de blindaje de la información que pueda no estar al servicio del público, esto es del ciudadano. Pero al mismo tiempo, las tecnologías pueden también ser utilizadas con fines de proselitismo político o con fines de acumulación de poder por distintos poderes. Es esa la ambigüedad, es esa la complejidad de la comunicación contemporánea, y es en ese ambiente, en ese contexto que la ciudadanía deberá madurar su capacidad selectiva de leer la información, de acceder a la información y de establecer juicios críticos sobre ella. Aquí hay una pregunta muy interesante de Patricia Estupiñán a Juan Pablo Albán. Le pregunta, ¿y podemos comparar este mal uso de nuestra embajada para favorecer a potencias extranjeras con el caso de la venta de la bandera, como el caso de la venta de la bandera ocurrida hace exactamente 2 siglos? Le preguntan al doctor Albán. El jurista responde, esto es importante, sí es igual de grave, sí es igual de grave. No se tomaron las precauciones para asegurar que el huésped que teníamos en la embajada no abusara de la hospitalidad de nuestro país. En el concierto de las naciones hemos quedado como un Estado que amparó a un individuo que estaba atentando, contra la seguridad y el orden mundial. Eso es algo muy delicado que eventualmente, dice Albán, causará resentimiento en nuestra contra. Por ello, las personas responsables de esto deben ser sancionadas por las consecuencias que esto nos puede acarrear. Assange tenía línea directa con el canciller Ricardo Patiño y obtuvo la nacionalidad ecuatoriana de la canciller María Fernanda Espinosa. Le preguntan, y Albán responde, la responsabilidad recae sobre el expresidente Rafael Correa, los ex cancilleres Patiño, Long y María Fernanda Espinosa. ¿Qué te parece, Julio? Bueno, yo creo que habría que analizar bien cuáles fueron las motivaciones del gobierno de Correa para otorgar el asilo a Assange.
en un principio podría decirse que las motivaciones estaban conectadas con esta idea de que había que proteger a aquel que estaba velando por el interés público al acceder a información encriptada o al acceder a información clasificada, en donde se escondía información que revelaba un desempeño del Estado en contra de del Estado norteamericano en contra de los derechos humanos. Podríamos decir, en ese momento el asilo a Assange en alguna medida estaba justificado desde la perspectiva ética, pero en un segundo momento, cuando es el mismo Assange desde la embajada del Ecuador que interviene con fines de generar efectos dentro de una comprensión de una guerra fría entre poderes como el poder de Putin y de Rusia frente al poder norteamericano, incidiendo en la campaña electoral contra la candidatura de Hillary Clinton. En ese momento, se desvirtuaba la inicial aceptación o la inicial formulación de por qué el asilo podía ser explicable o justificable. En ese sentido, más allá de las figuras del expresidente Correa o del presidente actual, el presidente Lenín Moreno, creo que el Ecuador ha procedido adecuadamente. El momento en el cual Assange utiliza su capacidad de hackeo, de penetración en la información encriptada de otros estados con fines de favorecer a otros estados, esto es, se ubica en una lógica de reproducción de poderes ocultos. En ese momento se decae o se anula la justificación del asilo político. Y en ese sentido, Ecuador hizo muy bien en quitarle a Assange el asilo del cual se beneficiaba. Entonces creo que así habría que entender el comportamiento institucional de la política internacional ecuatoriana, más allá de el recorte extremadamente político de la interpretación del caso o la situación exclusivamente jurídica del mismo. La experimentada periodista Patricia Estupiñán le pregunta al doctor Albán, ¿y Assange tenía línea directa con el canciller Ricardo Patiño y obtuvo la nacionalidad ecuatoriana de la canciller María Fernández Pinoza? La respuesta es, la responsabilidad recae sobre el expresidente Rafael Correa, como ya te leí, los ex cancilleres Patiño, Long y Espinosa. Le cae y le dice, Patricia, tan candente como las revelaciones del caso Assange es la situación de los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Considera que esa institución debe existir? Le pregunta. Y el doctor Albán responde, esa es una institución que jamás debió existir. Pero existe, y hay que eliminarla a través de los mecanismos establecidos en la ley. Además, la ciudadanía debe hacer un mea culpa muy grande con lo que ocurrió en la elección de los actuales consejeros. Hubo una campaña por la anulación del voto cuando evidentemente no iba a traer como consecuencia la eliminación del Consejo. Debió revisarse la lista y escoger el mal menor. Hoy, conscientes de las nefastas consecuencias pasadas de esta institución y de las que pudieran venir, necesitamos cerrar filas para la desaparición del organismo a través de una reforma constitucional. La iniciativa que planteó Julio César Trujillo era muy, muy importante y está siendo trabajada a este momento por ciudadanos, a la cabeza Pablo Dávila.
creo que no podemos dejarlo solo a ese grupo. No debemos al grupo ni a Pablo dejarlo solo. O sea, deben ser destituidos los 4 miembros que van a ser enjuiciados por la Asamblea. Albán dice, deben ser destituidos, porque las infracciones que cometieron fueron consumadas jurídicamente. Sus acciones fueron lamentables, ilegales, inconstitucionales. Su línea discursiva es muy parecida a la que escuchamos la década pasada. Necesitamos que en las instituciones estén personas responsables, nacionales, y no cualquier persona. Mientras desaparece el Consejo, es importante que los ciudadanos exijamos que no atenten contra la institucionalidad del Estado. Sin embargo, la vía correcta para desaparecer al Consejo no es estar rotando a sus miembros, sino una consulta popular y que una amplia mayoría se pronuncie por su eliminación. ¿Cómo te parece, Julio? Bueno, aquí el tema fundamental es analizar el por qué la pregunta sobre la existencia o no del Consejo de Participación Ciudadana se incluyó en la consulta popular. Y creo que ese es el error inicial que hay que endosarlo al actual presidente. Nunca se debió haber puesto esa pregunta en la consulta popular. Lo que nos invita a interrogarnos es si el régimen tiene claridad sobre cuál es la función que tuvo y que tiene en el entramado institucional, en el diseño constitucional, el Consejo de Participación Ciudadana. Y creo que el presidente no tuvo muy claro en la cabeza cuál era la función que tuvo y que tiene ese Consejo de Participación Ciudadana en el actual diseño institucional y constitucional del país. Porque si hubiera tenido claridad, no hubiera cometido ese error de reproducir ahora un Consejo de Participación Ciudadana con la legitimidad del voto popular, que es el problema al cual estamos enfrentados ahora como país. Lo iba a enfrentar Julio César Trujillo, ese reto. El hecho de que los actuales miembros del Consejo de Participación deban ser enjuiciados tiene razones de fondo. O sea, estos miembros han cometido delitos graves en el sentido de utilizar una función como es la de la supuesta representación de la participación ciudadana para establecer líneas de proselitismo político. Y eso no está permitido por la ley y por lo tanto hay causales suficientes para que ese juicio político proceda y que puedan ser destituidos. Pero eso no resuelve el problema porque serán sustituidos por otros integrantes que es muy posible que actúen bajo esas mismas líneas de conducta y que tengamos en esa función, que es la función central del diseño institucional del país, que es la definición de la nominación de los integrantes de los órganos de control, esto es de aquellos órganos que deben vigilar el buen uso de los recursos públicos y por lo tanto aquellos que tienen que vigilar la posible irrupción de fenómenos de corrupción es un poder extremadamente fuerte que no puede estar en manos de personas que son elegidas en procesos electorales contaminados por el proselitismo político, como todo proceso electoral tiene necesariamente que ser. Entonces, creo que el camino de la reforma institucional, de la eliminación de ese Consejo de Participación Ciudadana, es el camino adecuado. Y creo que este momento la discusión está justamente allí. Cómo eliminar y cómo reconstituir la función que tenía la legislatura para nominar esos órganos de control, pero al mismo tiempo impedir que esa nominación de los órganos de control haga parte
del mercadeo político entre los partidos políticos como acontecía en el pasado. Entonces creo que ese es el gran desafío que tenemos como país para rediseñar la institucionalidad a través de una reforma constitucional o a través de una asamblea, que son los caminos o los mecanismos a través de los cuales se puede introducir ese tipo de modificaciones en el diseño institucional, en el diseño constitucional del país. Hay un consejo muy importante que formula el doctor Albán al país y le ponemos atención. Mientras desaparece el consejo, es importante que los ciudadanos exijamos que no atenten contra la institucionalidad del Estado. Sin embargo, la vía correcta para desaparecer al consejo no es estar rotando a sus miembros, sino una consulta popular y que una amplia mayoría se pronuncie por la eliminación. Lo que tú dices coincide a plenitud. Le pregunta Patricia Estupiñán, experimentada colega, le pregunta al doctor Albán, pese a que se inició un proceso de reinstitucionalización con el Consejo de Participación Transitoria, la política sigue influyendo en lo judicial. ¿Cómo evitamos esto? Y responde Albán, el problema es que en el Consejo de Participación Transitorio hubo dos momentos. El primero, de manera correcta, se terminó con los mandatos. En el segundo, en algunas designaciones, hubo juegos políticos. Así, el Consejo Nacional Electoral tiene profundas divisiones y el Consejo de la Judicatura no tiene el arrojo suficiente para realizar lo que debe hacer. Y en otros ámbitos que deberían ser totalmente objetivos, como la Contraloría y la Fiscalía, también hay contaminantes. ¿De dónde provienen estos contaminantes? Tenemos que adoptar una cultura de respeto, responde, para evitar que cada vez que viene un nuevo cacique, se convierta en un sumo sacerdote y descabece todo y busque tener a su disposición a todos los poderes, porque se votó por él. Recordemos que la razón por la cual Correa pudo hacerse del aparato judicial fue porque ustedes, que me están escuchando, ustedes, los ciudadanos, en una consulta popular, le autorizaron meter la mano en la justicia. Si él les pidió clarito, ¿puedo meter la mano en la justicia? Y el pueblo ecuatoriano, el pueblo que sabemos, le dijo, claro, adelante, presidente Correa. En cambio de cultura, el cambio de cultura no es un cambio en las autoridades públicas, es un cambio en la cultura de los ciudadanos sobre el valor de la independencia de poderes y sobre todo respetar el valor de la justicia. Traté de impulsar esa idea en el Consejo de la Judicatura Provisional y me tildaron de correísta, luego de que había sido denostado por una década por Rafael Correa, dice Albán. La debilidad jurídica es la madre de la corrupción, le pregunta a la talentosa periodista Patricia Estupiñán. La debilidad jurídica es la madre de la corrupción. Hay una cultura ciudadana de corrupción. Hay una cultura ciudadana de corrupción. Escuchen, ecuatorianos, no solo a nivel de los operadores políticos y de los funcionarios públicos que ostentan un cargo de manera ocasional. El ciudadano que se cola en la fila del banco, aquel que hace doble columna en el semáforo para girar,
el que siendo estudiante universitario, en vez de estudiar, copia. Están promoviendo la corrupción. Mientras no entendamos esa viveza criolla de sacar partido a todos para beneficiarme yo, no habrá cambios. Hay que entender que las instituciones no deben amoldarse a uno, sino uno a las instituciones. O sea, le dice Patricia, debemos tener una comisión contra la corrupción, pero dirigida por organismos internacionales. Para ese cambio, la respuesta del doctor Albán es: los ejemplos internacionales pueden darnos ideas, pero la obligación de producir el cambio nos corresponde a nosotros. ¿Qué le parece a Julio Echeverría esta interpretación de las interrogantes de la periodista ecuatoriana? Bueno, yo creo que el fenómeno de la corrupción en realidad está inserto en toda área de la sociedad y de la política, porque el fenómeno de la corrupción se entiende el momento en el cual se enfrenta el interés público y el interés privado, el interés individual de las personas. De hecho, que las personas van por lo general a inclinarse a satisfacer sus intereses propios más allá del interés público. Y esta es una condición, diríamos, natural de la vida social y de la vida colectiva. Lo importante sería lograr una sociedad en la cual ese interés privado se realice el momento en el cual se está realizando también el interés público. Esto es que haya una cercanía, una sintonía, una producción, diríamos, de individuos sociales, de ciudadanos responsables que al velar por sus intereses están también velando por el interés público. Y esta es la materia de la cultura política ciudadana a la cual aspiramos y a la cual se debería aspirar. Albán recomienda que debemos pensar en las nuevas generaciones, Julio. Sí, justamente por eso. Pero en el diseño institucional es importante tener claridad cuáles son los mecanismos a través de los cuales se puede producir un interés público. Las instituciones bien diseñadas son los mejores incentivos para producir ese interés colectivo, ese interés público, pero pueden también ser los acicates o los elementos que producen lo contrario. Esto es que producen corrupción. En el caso del diseño del Consejo de Participación Ciudadana tenemos el ejemplo más claro de que hay una institucionalidad que está incentivando y produciendo la posibilidad de la presencia de fenómenos de corrupción en el mismo manejo del Estado, el momento en el cual no se garantiza que la configuración o la conformación de ese Consejo de Participación Ciudadana sea realmente el reflejo del interés público, del interés ciudadano. Por eso yo considero que es importante que se recupere por parte de la legislatura la capacidad de selección y de nominación de esos órganos de control, porque en la legislatura está la representación ciudadana amplia. Ahora, creo que es también importante que más allá del circuito de lo político para definir estas instancias tan importantes que son las que tienen que vigilar los fenómenos de corrupción, y son aquellas que tienen que incentivar una ética ciudadana pública, es muy importante que se dé voz a aquellos actores que realmente están trabajando en el interés público. Yo diría, aquí es fundamental el campo de la academia, es fundamental el campo de las universidades, es fundamental el campo de la educación, y son aquellos colegios profesionales. Así que cuando hablamos de colegios profesionales estamos hablando de una profesionalidad que por vocación está volcada a la defensa del interés público. Aquellos Julio, ámbitos deben tener voz en la selección de aquellos actores que podrían integrar esos órganos de control, y por lo tanto lo que yo sugeriría es cómo combinar esos procesos de selección, dando voz a las universidades, dando voz a las academias, dando voz a los colegios profesionales, para que presenten candidatos que luego sean seleccionados por la representación política en la legislatura y puedan
de esa manera combinarse adecuadamente una selección meritocrática con una legitimidad política en la configuración de los órganos de control. Muy acertado lo que tú dices, pero yo te recomiendo pensar en esto. ¿Quién quiere o quiénes quieren ser los nuevos caciques del Ecuador? ¿De dónde provienen? Gonzalo, yo creo que esta posición que estamos conversando, que estamos discutiendo este rato, no está clara aún en el debate político. Coyuntural. Y creo que es importante que este planteamiento sea discutido suficientemente. Esto es cómo combinar elementos meritocráticos de selección de candidatos con la legitimidad política que solamente puede derivar de la representación y de la legislatura. Creo que esa combinación es una adecuada solución al problema en el cual nos encontramos al tratar de redefinir esta función central, que es la de la configuración de los órganos de control político. El respetable intelectual ecuatoriano, doctor Julio Echeverría, nos ha ayudado en este esfuerzo y, naturalmente, los consejos, alusiones y menciones del doctor Albán nos han ayudado entre los dos a pensar respecto a los nuevos caciques que no deben ser tales. Muy buenos días. Julio, muchas gracias. De veras nos has ayudado a establecer esta pieza didáctica sugerida desde Estados Unidos por el doctor Albán y armados por Patricia Estupiñán. Muchas gracias a Vistazo por esta entrega. Inicio de espacio promocional y publicitario. Descubre